Hola, ¿qué tal? Nueva semana, nuevo resumen de lecturas y series. Y pelis. Antes de empezar os recuerdo como siempre que me ayudáis un montón dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal y que en la cajetilla de información tenéis todas mis redes sociales y algunos enlaces de interés. En este vídeo, antes de empezar a hablar de todas las cosas que os quiero contar esta semana, quería dedicar solo un segundito a daros las gracias. Porque me apetecía mucho daros las gracias, a ver, en general por todo, pero específicamente por la acogida que están teniendo estos vídeos semanales, porque me hacen especial ilusión y están teniendo mucha mejor acogida de lo que yo pensaba que iban a tener. Sabéis que desde que yo empecé aquí, este es un canal primordialmente de libros, pero a mí me apetecía muchísimo poder hablar también de series y de ficción audiovisual, porque es una cosa que también me apasiona, que consumo muchísimo y que para mí entra todo dentro del mismo saco, porque lo que a mí realmente me apasiona son las historias, es la ficción, y están pues más o menos igualados, la verdad, las series y los libros. Pero a veces es un poco difícil juntar distintos tipos de contenido aquí en YouTube y que tengan la misma acogida, porque, bueno, todos hemos oído, ¿no?, esto de la penalización cuando cambias de tema y todas esas cosas. Y desde el principio yo fui probando a ver cómo hacerlo y efectivamente, pues no conseguí cuadrarlo muy bien hasta que empecé a hacer estos resúmenes semanales en este formato, de esta forma, y entonces empezaron a ser pues unos vídeos más en el canal que tienen la misma acogida que el resto y estoy muy feliz de ello, muy feliz de estar pudiendo hablar de otras cosas aparte de libros y de que me estéis dando también ese feedback que es lo que tanto me gusta y lo que más me divierte. Así que pues quería aprovechar a daros las gracias y además este fin de semana es muy especial en cuanto a esto también porque cuando estéis viendo esto todavía no habrá ocurrido, pero ahora ya sí, y es que el viernes hice un directo con Rocío de Libros al Alba hablando de series, exclusivamente de series, porque pues más compañeras están haciendo esto. Esto es una cosa muy común, yo creo que a todas nos gusta también consumir otro tipo de ficciones porque, de nuevo, creo que es por ese punto de que lo que nos gustan son las historias y el no solo estar pudiendo hacerlo yo en mis vídeos, sino que además estoy viendo que tengo con quién compartirlo entre las compañeras y poder hacer cosas juntas, me está gustando muchísimo y espero que siga adelante porque creo que en la comunidad hay mucha más gente que también se va a ir animando a hacer estas cositas. Hasta aquí esto ya, pero es que me apetecía muchísimo compartir la alegría que me estáis dando con estos vídeos, que yo creo que no lo había contado, y bueno, pues me apetecía que supierais que para mí es importante y que estoy muy contenta de que estéis ahí cada semana al otro lado. Y ahora sí, ya está, voy a hablar de esta semana, que es a lo que hemos venido, que esta semana además hay chicha, hay chicha. Como quiero pararme un poquito en algunas cosas, pues otras las voy a pasar más por alto, pero ya sabéis que es porque después las retomo en otros vídeos. Y voy lo primero pues a lo más importante para mí esta semana, que son las películas, que he visto dos. Os voy a hablar de dos, pero la importante es claramente una, que es Batman. Os lo dije la semana pasada porque quería avisaros de que ya estaba en HBO, pero cuando grabé el vídeo todavía no la había visto, la vi como al día siguiente de grabar ese vídeo y ya os lo he ido contando un poquito a la que contestaba vuestros comentarios, pero me ha encantado, me ha gustado muchísimo, estoy súper feliz porque yo no tenía muchas esperanzas en que me gustara mucho y no, o sea, para nada, ha sido una sorpresa. Mi desconfianza con la película no tenía nada que ver con el actor, que es lo que a mucha gente le pasaba. Yo la verdad es que sin ser fan ni nada de eso, confiaba en Pattinson porque, ¿por qué no? Te quiero decir, ha habido otros actores que han hecho de Batman que a mí me convencían menos 100.000 y ahí están, así que no tenía ningún problema con él. Era más porque mi relación con las últimas películas de Batman no había sido excelente. Entonces, bueno, pues yo ya había perdido toda esperanza a que hicieran una adaptación que a mí me convenciera, pero aquí está, esta es, estoy dentrísimo, emocionadísima y me ha gustado mucho. Me gustaría resaltar dos cosas. La primera, me parece que tiene mucha esencia de los cómics, que es algo que me venía faltando en muchas de las últimas adaptaciones de los últimos años. Y es algo que me ha encantado encontrar. Al final estos son adaptaciones y aunque sean de cómic, no de libros, yo lo vivo igual. O sea, esa misma crítica que hacemos cuando una adaptación de un libro se pasa el libro por donde le da la gana pasárselo, pues yo lo vivo igual cuando la adaptación es de un cómic. O sea, señor, esto ya está contado, ¿vale? Entonces
si quiere hacer una cosa completamente distinta, pues igual no tiene que usar estos personajes, tiene que inventarse su propia historia. Pero bueno, el caso es que esta sí lo tiene, he vivido esa esencia de los cómics, concretamente de algunos que a mí me encantan, que os lo voy a enseñar luego. Y además es que adapta una parte de Batman que es la que más apegada está al género negro, que obviamente es la que a mí más me gusta. Así que la disfruto mucho, súper recomendada, me parece buenísima película como adaptación, también como película, ¿vale? Y me gusta bastante, la segunda cosa es que me gusta bastante el Batman que han hecho. Es verdad que es una interpretación de Batman que sí se aparta un poquito del Batman que aparece sobre todo en las historias que se están adaptando justo en esta película, pero me ha gustado. Me ha gustado el personaje, me ha gustado Pattinson, creo que le da una perspectiva diferente, hacen un Batman con más personalidad, que se sale un poco de la norma, que tiene, pues eso, es más original, que no se limitan a poner una cara distinta en el mismo personaje, sino que es un Batman al que vas a recordar. Y por cosas positivas, a mi parecer. Es verdad que es un Batman un poco gris, un poco triste, un poco emo, que al final yo me lo esperaba porque es que es lo que le pega a Pattinson, pero me ha gustado muchísimo cómo integran esa personalidad de este Batman en esta historia. Y esas son las dos cosas que más me han gustado. Obviamente me han gustado muchísimas más. Hay escenas concretas de la película que estoy fangirleando lo más grande con ellas, precisamente porque son escenas que me parecen muy de cómic y yo eso en pantalla es que lo vivo muy bien. Aparte de Pattinson, que obviamente es la estrella, es lo principal, me ha gustado también el resto del reparto, la verdad. Hay algunos que me han gustado mucho, como mención especial a Catwoman, y otros que no me han apasionado, pero me han parecido muy correctos, porque entre los villanos, sobre todo, yo he visto en serie, no en película, a otros actores haciendo de villanos que me parecían magistrales. Entonces, bueno, aquí se me han quedado un poquito cortos. En algún momento, y quizá aprovechando el tirón que tienen algunos estrenos como este, quizá yo haga algún vídeo fangirleando mucho de ciertas cosas de DC, porque sabéis que es algo que, pues eso, me lo gozo mucho, pero soy más comedida, no hablo mucho de ello porque sé que es algo que yo siento que entre vosotras interesa menos, pero de vez en cuando nunca viene mal y oye, si alguna os animáis a acercaros por algo de lo que cuento, yo sería muy feliz, como pasa con alguna otra cosa. Así que, bueno, igual aprovecho este tirón, pero no aquí. Aquí os quería hablar de la peli, recomendarla, decir que a mí me parece una de las mejorcitas adaptaciones que se han hecho, y también quería daros algunos datos que a mí también me han emocionado mucho. Y es que ya se ha anunciado, ya se ha confirmado que va a haber una segunda parte, que va a haber una secuela, que esto estaba clarísimo, ¿vale? Pero no lo habían confirmado porque, bueno, querían ver el éxito que tenía en taquilla. En taquilla quiere decir también en el estreno en HBO. Obviamente el éxito ha sido brutal, los números son impresionantes, entonces han confirmado ya que efectivamente va a haber secuela. Y va a haber secuela con Pattinson. El resto del reparto creo que no está confirmado, pero bueno, yo espero volver a ver también a alguno de los secundarios. No sabemos para cuándo estará esta segunda parte, va a pasar un tiempo, pero entre tanto y tanto hay otras dos noticias, una asegurada, otra un poco rumor, que a mí también me tienen emocionada. Perdón, realmente son tres noticias, pero una creo que no os va a interesar en absoluto, pero bueno. Que entre tanto va a haber más adaptaciones centradas un poco también en este Batman y en estas historias. Por un lado, tenemos confirmado que va a haber un spin-off de esta película con el Pingüino como centro de la trama, que sabéis, y si no lo sabéis os lo digo porque yo flipé lo más grande, que el Pingüino en la película de Batman es Colin Farrell. No se le reconoce en absoluto. Os animo a que esto, por curiosidad, aunque no hayáis visto la peli o no la vayáis a ver porque no os interese, buscadlo, porque es que es impresionante. O sea, yo no entiendo por qué no. O sea, me ha impresionado la caracterización que le han hecho, pero no he entendido muy bien por qué. ¿Por qué tienes que hacerle una cara nueva a este señor? Pero bueno, ahí está, va a ser el protagonista de la serie y entonces va a estar centrado en esta parte como de la mafia y de cómo Gotham llega a estar tan podrido y cómo está toda esa trama de corrupción y todo eso. Esa está confirmada, ¿vale? Va a ser de HBO. Pero luego había rumores que yo rezo y cruzo los dedos porque sean ciertos, aunque creo que igual
no lo son o lo eran pero se han echado para atrás, y es que iba a haber otra serie que era más una especie de precuela que estaría centrada no en Batman sino en el departamento de policía. Esto suena mucho, aunque no era adaptación como tal, o no lo habían dicho, suena mucho a otro cómic que se llama Gotham Central, que es eso, ¿no? Que es el universo de Gotham, el universo de Batman, pero está centrado más en historias policíacas de ese departamento de policía de Gotham que en Batman como tal. A mí esto me fliparía, me parecía una idea brutal, también es una idea en la que se puede potenciar a todos esos villanos de Gotham, a todos esos villanos de DC de otra manera, y yo lo iba a disfrutar mucho. Pero igual que oí los rumores de que esto se estaba planteando, también he oído rumores de que se habían echado para atrás y de que se iban a centrar en todo el resto de cosas que os estoy diciendo. Y luego lo que os he dicho que era una tercera cosa que no creo que os vaya a importar tanto es que también va a haber una nueva serie animada. Conclusión, tenemos Batman para rato y yo hacía mucho tiempo que no estaba tan emocionada con las adaptaciones de Batman. Segunda película que vi esta semana, Tenet, de nuestro amigo Nolan. Yo tengo que decir previamente, porque a ver, esta peli fue mucho pues, como la última de Nolan, ¿no? Que es como, a mí Nolan me la trae un poco al fresco, o sea, no soy la mejor amiga de Nolan, pero tampoco le detesto, porque sí que hay algunas películas suyas que sí me gustaron, otras las detesté, otras no me han interesado y no las he visto, o sea, como que me da igual realmente. No vi esta película porque fuera de Nolan. A ver, he dicho que no le odio, pero si habéis leído antes entre líneas, sabréis por qué yo he tenido una fuerte discusión en mi imaginación con este señor. Entonces tampoco iba súper dispuesta positivamente. Sí, es verdad. Pero bueno, Tenet, una película que a mí no me ha gustado nada, en absoluto, no la recomiendo para nada. Es muy raro que yo diga esto de una película, pero me ha parecido perder el tiempo absolutamente. Súper raro que yo diga esto de una película, ¿eh? Normalmente, aunque una película no me guste, me parece bien haberla visto, me divierto criticándola, lo que sea, siempre saco algo positivo, o simplemente de lo malo también saco algo positivo por la experiencia. Esta vez no, o sea, es que no saco nada, me ha aburrido lo más profundo, os lo quería contar, pero tampoco es que me apetezca demasiado hablar de ella, es que me aburrió tanto que se me quitaron las ganas hasta de criticarla. Me parece una película pretenciosa sin justificación. Cuando tú la empiezas a ver, de hecho subí un reel a Instagram que haciendo un poco la broma, ¿no? Pero a ver, no era real, era como haciendo la broma de que era una película que no se entendía. Y es que tú la empiezas a ver y tienes esa sensación de no me estoy enterando de nada, esto debe ser súper complejo porque no entiendo de qué me hablan, debe ser que es que yo no tengo la cultura suficiente científica, vamos a presuponer, como para entender esto. Esa es la primera sensación, ¿no? De, ¿qué es esto? No estoy entendiendo. Vale, pero es que luego avanza y cuando terminas la película, o por lo menos fue mi caso, te das cuenta de que en realidad sí lo habías entendido. O sea, que en realidad no te estaba contando algo tan difícil, lo que pasa es que estaba fingiendo que sí. Y después de todo eso y esa sensación que te deja de tengo que estar súper concentrado porque me voy a perder algo, te llega a desarrollar una historia y a un final que es una historia llena de clichés de la ciencia ficción y de los viajes en el tiempo, y tú te quedas diciendo, ¿y para esto? Para esto ya lo he visto yo otras 800.000 veces. De hecho, llegó un momento de la película en la que yo estaba ya sabiendo todo lo que iba a pasar, la vi con mi pareja, estábamos diciendo, vale, esto va a ser así, esto va a pasar a tal, va a aparecer esta escena, todo así. Y no he visto un mensaje detrás. Creo que es un engaño, creo que es un trampantojo para que te parezca que te está contando algo muy complejo y que es que hay un mensaje detrás que tú no estás entendiendo, pero no, creo que ese mensaje no está y creo que en realidad es lo más simple del mundo, pero con un papel de regalo por encima muy colorido. Wow, pues ese era el hate de la semana, si yo no lo soltaba me iba a morir de veneno por dentro y ya está. Pero me lo permito porque creo que entre vosotras tampoco hay gente que se vaya a sentir ofendida ni le importe demasiado esta película ni este tema. Pero bueno, para que lo sepáis. En comentarios decidme por favor si la habéis visto, si os ha gustado o no os ha gustado, bienvenido todo. Si os ha gustado no os ofendáis y contadme qué es lo que os ha gustado de la película y no sé, así tengo otra perspectiva. Pasamos rápidamente a series y libros, que sabéis que estos vídeos no quiero que queden muy largos. En series, súper rápido porque son series de las que os voy a hablar más. He seguido con Endeavour, me está encantando, el único problema que le veo es lo que ya os dije, los capítulos son muy largos y además es que son capítulos que no soy capaz de dejar a medias porque yo cuando los capítulos son tan largos a veces me veo pues medio y medio
pero son también un poco complejos, entonces yo siento que si lo dejo a medias me pierdo en la historia. Complejos no porque la trama sea muy compleja, sino porque te presenta muchos personajes, te tienes que acordar de detalles de la historia, hay una historia en cada capítulo diferente, entonces cambia como todo, entonces no soy capaz de dejarlo a medias, y hora y media, es mucho para mí. Única pega, todo lo demás maravilloso, la estoy disfrutando muchísimo, súper recomendada también. Yo la estoy viendo en Filmin porque es donde están todas las temporadas y donde se puede ver en versión original subtitulada, pero creo que está también en otras plataformas que ahora mismo no recuerdo cuál es. Creo que Amazon, pero quizá me estoy pillando los dedos. Y la segunda, y otra de las cosas que más me emocionan esta semana, pero lo he dejado aquí breve porque os voy a dar la plasta con ella muchísimo, es que ha salido la segunda temporada de The Flight Attendant. Sabéis que yo soy súper fan de esta serie, que cuando sacaron la primera temporada di muchísimo la brasa porque es se ha convertido en una de mis series favoritas. Hacía mucho que una serie recién estrenada no entraba entre mis favoritas así tan fuerte, tan de golpe. Esta ha entrado, lo amo todo, amo la historia, amo los personajes, amo los actores. Ella, que es Kylie Cuoco, la amo, ha sido un redescubrimiento de esta persona completo y yo ahora soy la más fan del universo. Y han sacado la segunda temporada, a la que yo iba con miedo porque, ya sabéis, la segunda temporada no sabía por dónde iba a ir. Además, la primera temporada era un libro, esta segunda supongo que ya no tiene nada que ver con el libro, que no he leído, pero lo tengo para leerme. Y tenía un poco de miedo. He visto los 2 primeros capítulos de momento, que es los que estrenaron la semana pasada. Maravillosa, me está encantando. A mi parecer ha quitado un poquito de la parte más dramática que tenía la primera temporada y se ha quedado con el humor negro que yo disfrutaba tanto, un humor negro y un poco absurdo, ya sabéis, mi cosa favorita en el mundo. Así que, pues es que ya está. Vedla, por favor. Y esta es de HBO también. Y ahora sí que, volada, paso por los libros. He terminado 2 libros, uno es El mentalista de Camila Lagerberg. Es un libro que me empezó gustando mucho, pero después se ha ido desinflando por distintos motivos, de forma que al final se ha quedado en un libro normalito. Sí, lo recomiendo, creo que es un libro con el que te lo pasas muy bien, pero también tiene algunos peros, no es un libro perfecto. Es un policíaco para pasártelo bien, sobre todo si te gusta la temática. Yo es que lo he disfrutado bastante porque el tema mamarracho de que haya un mentalista ayudando a la policía, pues es algo que a mí me va. Pero es verdad que hace una apología brutal del tema de los inspectores y la gente en la policía o investigando crímenes con traumas personales. O sea, si esto nos gusta, que sepáis que este libro es como... está lleno de eso. O sea, es como da la vuelta al cliché, te satura y ¡buah! Explota. Todo el mundo tiene dramas, todo el mundo tiene traumas, todo el mundo está fatal, toda esa gente debería estar internadita. Estoy exagerando, no internadita, pero desde luego no trabajando en la policía. Pero bueno... y por otro lado, y también un poco relacionado con esto, cero realismo. O sea, si lo que os gusta es la novela policíaca, la novela negra realista, tal cual, esto no, en absoluto, por ningún lado. Os tiene que gustar eso, que simplemente sea entretenido y que tenga cosas curiosas, que tenga crímenes originales, que os guste el tema de asesores de la policía así un poco originales y ya está. Y que tengáis un poco de tolerancia a personajes irritantes. Luego también me decepcionó un poquito el final porque me pareció, o sea, me lo vi venir, me pareció muy simple, pero es verdad que luego lo salva el que está bien ejecutado. O sea, creo que es un final muy previsible, pero que está bien ejecutado, así que no te aburre e igualmente te lo pasas bien mientras lo lees. Con lo cual se queda ahí, un libro que recomiendo, pero que tampoco es la bomba. De todas formas, si hay más libros de esta saga, de esta colección, yo los voy a ir leyendo para que os hagáis una idea de lo que digo, de que sí me ha gustado. Cuando hable de él en el wrap-up o lo que sea, seguramente haga más hincapié en las cosas que igual sí me han gustado, pero bueno, como sé que había muchas de vosotras pendientes de ver qué parecía este libro y todo eso, pues que tengáis así esas pinceladas. Luego me terminé un libro autopublicado de Silvia P. Martín, que es 48 horas antes de ser un zombie. Súper recomendado, un libro muy divertido, es novela corta. Si os gusta el tema de zombies, es una vuelta de tuerca al tema zombie con mucho humor. Y si no os gusta el tema zombie, que sepáis que da igual, porque creo que es para cualquier tipo de lector, porque se centra en más la experiencia personal de la protagonista de una forma, pues eso, muy cómica. Me ha gustado la idea, me ha gustado cómo está escrito, me lo he pasado bien, es cortito, se lee súper rápido, así que yo este libro lo voy a recomendar mucho y voy a leer las próximas publicaciones que haga Silvia. Así que aquí os dejo esta preview, ya os hablaré más cuando haga el wrap-up de nuevo.
Y ya por último os comento las lecturas con las que estoy, que son poquitas, porque como está cerrando el mes, quiero cerrar estas para ya poder abrir las de mayo. Por un lado estoy con este cómic, estoy releyendo este cómic porque me quedé con un mono terrible después de ver la película y es un cómic que me gusta muchísimo y ya sabéis que cogí esta edición de bolsillo, así que aquí está. Y también estoy con Lisa Kleypas, que estamos yendo muy despacito con este libro, pero tengo ganas de pegarle un empujón este fin de semana y terminarlo para intentar empezar mayo limpia. Así que, bueno, está siendo súper divertido, así que yo sigo recomendando a esta autora. Ya os hablaré de todas formas un poquito más de él, porque en este quizás sí que tengo algunos peros, sobre todo en comparación con el primero de la saga, que sabéis que es la de Las Florero. Y hasta aquí el resumen semanal de hoy. Siento haberme alargado un poquito más, pero es que necesitaba fangirlear yo de Batman y era necesario, lo siento mucho. Ponedme en comentarios cualquier cosilla que os apetezca sobre los temas que he tratado en el vídeo. Nos vemos muy pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que están siempre en la cajetilla de información, y que os agradezco muchísimo porque ayuda un montón que deis like a los vídeos y que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Nos vemos pronto. ¡Chao!